las 5 de la tarde, hora centro en Estados Unidos. Vamos a dar comienzo al webinar del mes de marzo del 2026. Es para mí un verdadero placer presentar a la doctora María Cecilia Ferrario, quien es médica radióloga argentina y quien tiene una destacada trayectoria en el área de la radiología torácica. La doctora Ferrario se graduó como médica en la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente realizó su residencia en diagnóstico por imágenes en el Hospital Universitario Austral en Pilar, Argentina. Tras finalizar su residencia, se desempeñó como jefe de residentes y actualmente trabaja como médica de planta y coordinadora del área de imágenes torácicas en dicha institución. La doctora Cecilia Ferrario ha completado su formación con una especialización en imágenes cardiotorácicas en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, y ha realizado rotaciones internacionales en el Instituto Mallinckrodt de Radiología en Saint Louis, Missouri, donde tuvo la oportunidad de formarse junto a reconocidos especialistas en radiología torácica que todos conocemos como los doctores Fernando Gutiérrez y Sanjay Bala. Además de su actividad asistencial, desarrolla una intensa actividad docente en la Universidad Austral, donde participa activamente en la formación de estudiantes y residentes. La doctora Ferrario también tiene una importante participación académica en congresos nacionales e internacionales con presentaciones en la RESNA, en el American Röntgen Society, en ALAT y en la Sociedad Argentina de Radiología, además de tener publicaciones científicas en radiología torácica. En los últimos años, además, se ha convertido en una referente en la educación radiológica digital, a través de su canal de YouTube, que invitamos a participar a todos ustedes, y que cuenta con una comunidad impresionante de seguidores, comparte casos clínicos, revisiones diagnósticas, crónica de meeting que asiste y consejos prácticos para la interpretación de estudios por imágenes, generando una comunidad educativa que reúne a miles de estudiantes, residentes y especialistas de habla hispana. Su trabajo ha contribuido de manera significativa a modernizar la enseñanza de la radiología, integrando la parte práctica clínica diaria con herramientas digitales accesibles para la comunidad médica. Su trabajo refleja muy bien el espíritu de nuestra comunidad académica, que es compartir conocimiento, enseñar y aprender juntos. Cecilia, es un gran honor tenerte presente en el día de la fecha. Te dejo para que comience cuando vos quieras. Te mando un abrazo grande. Gracias, Carlos, por Dios, qué presentación. Nunca me presentaron tanto. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por estar acá. La verdad que el número de conectados sube cada vez más, así que bueno, espero darles el mayor valor por esta hora de su tiempo muy valioso que están invirtiendo para compartirla acá en este gran equipo interesado en radiología torácica. Vamos a hablar un poco de la nueva clasificación de enfermedades pulmonares intersticiales. Ustedes saben que este es un tópico controversial. Yo la verdad es que trato de siempre mantenerme muy actualizada y nos mantenemos actualizados juntos, entonces apenas salió esta actualización, la analizamos en detalle, hicimos bastante trabajo de comunicación con respecto a esto y yo me llevé una sorpresa cuando fui a RSNA, ¿no? al mayor congreso de radiología que tenemos nosotros en el mundo, de radiología de Norteamérica, y me di cuenta que quizás en Estados Unidos todavía ellos no abrazan tan fielmente esta nueva clasificación, ¿sí? Así que todo lo que yo les voy a decir es un poco lo que está en la bibliografía, un poco de mi punto de vista, cómo yo trato de pensar los casos clínicos en la vida real, incorporando algunos de estos elementos de la nueva guía, y todo está sujeto a debate, ¿sí? Así que cualquier duda, cualquier consulta, cualquier caso que yo les presente que ustedes digan, me parece que no, yo no coincido tanto con vos, me parece que es otro patrón, me parece que hubiera dicho otro diagnóstico, súper bienvenida a la discusión y el debate al final. Voy a tratar de hacer rápido, así si hay preguntas podemos resolverlas rápidamente. Entonces, nueva clasificación de enfermedades pulmonares intersticiales en casos clínicos reales. Y acá algo que para mí fue importante de esta nueva clasificación es que se subdividieron los grupos de enfermedades pulmonares intersticiales en dos áreas muy importantes que para nosotros los radiólogos es fundamental porque nos permite empezar a discriminar entre los diferentes patrones intersticiales que yo estoy viendo en la tomografía para, a fin de cuentas, hacer lo que todos queremos hacer, que es un diagnóstico presuntivo, ¿no? Una impresión diagnóstica que ayude precisamente a ese médico tratante. Entonces, ¿cuáles van a ser estas dos grandes categorías que después también se van a ir subdividiendo?
Por un lado, la afectación puramente intersticial de este intersticio pulmonar, de este tejido conectivo, que ustedes saben que lo clasificamos en interlobulillar, peribronquial, intralobulillar, que puede ser o no fibrosante, y más adelante vamos a ver qué queremos decir con eso, o patologías de llenado alveolar, que no afectan tanto al intersticio, sí lo afectan y por eso están dentro de este grupo de enfermedades pulmonares intersticiales, pero mayormente tienen un compromiso del espacio alveolar y eso es lo que genera los hallazgos imagenológicos, puntualmente tomográficos, que nosotros vamos a evaluar en estos pacientes que tienen estas patologías. Este es el gran cuadrito que yo siempre recomiendo nunca memorizar, pero siempre tener a mano cada vez que ustedes tengan que evaluar un paciente con sospecha de patología pulmonar intersticial. Venimos aquí y fíjense cómo dividimos estos dos grandes grupos, entonces es como que separamos las aguas, ¿no? Nada que ver este grupo de enfermedades con este grupo de enfermedades, entonces reconocer estos dos grandes patrones nos va a sumar muchísimo a la hora de definir nuestro diagnóstico diferencial. No lo vamos a repasar, pero lo vamos a ir recorriendo con los casos clínicos de la vida real. ¿De qué habla esta nueva clasificación? ¿Sí? Esta actualización en realidad, porque no es nueva, sino que actualiza conceptos que ya venimos usando hace bastantes años, ¿sí? Décadas diríamos. Patrones pulmonares intersticiales de intersticiopatía, ¿sí? Entonces, patrones que nosotros ya conocemos y los que hacemos radiología torácica estamos más o menos cómodos, ¿sí? Aquí no hay mucho cambio por ahora. Un patrón de neumonía intersticial usual o de UIP, ¿sí? Por las siglas en inglés. Un patrón de NINE, neumonía intersticial no específica, o de NSIP. Y acá, hasta ahora, venimos todo igual, ¿sí? Ahora vamos a repasar algunos ejemplos, pero se incorpora, uno de los grandes cambios, actualizaciones, se incorpora este término de neumonía intersticial bronquiolocéntrica. Yo les diría que uno de los elementos o componentes más polémicos de toda la actualización, ¿sí? Hay gente, hay profesionales que les encanta, que les suma, que sienten que es un término que ellos ven en su práctica cotidiana y que les sirve para pensar diagnósticos diferenciales. Y hay otro subgrupo de profesionales, después vamos a ver cuántos de este grupo están de acuerdo y cuántos en contra, que no les gusta nada este concepto, que no les parece que ayude, que les parece que quizás puede ser hasta más confundidor que los términos que utilizábamos anteriormente. De todos modos, esta guía está la actualización. Y para mí lo importante es que nosotros podamos comunicarnos con otros especialistas. Entonces, si ustedes leen el concepto de neumonía intersticial bronquiolocéntrica y deciden, porque cada uno, un médico en su práctica, toma decisiones todos los días, que no quieren usar este término, es válido por ahora, porque no hay un consenso 100% aceptado, pero sí lo que es importante es que ustedes sepan de qué estamos hablando o a qué nos referimos las personas que utilizamos este término cuando hablamos de neumonía intersticial bronquiolocéntrica, ¿sí? Y eso es muy importante, que permita la comunicación del radiólogo con otro radiólogo, pero sobre todo con médicos tratantes, ¿no? Con neumonólogos, con anatomopatólogos, y esto lo vemos mucho en el Ateneo Multidisciplinario o la clínica conjunta, que en algunos países le dicen, cuando nos juntamos a discutir casos, vieron que cada especialidad tiene su idioma, bueno, es importante estos conceptos sí conocerlos y manejarlos. Otros patrones principales de enfermedad intersticial pulmonar van a ser el daño alveolar difuso, que este concepto o este término reemplaza a la neumonía intersticial aguda. Ustedes saben que, no sé si saben, si no les cuento, la neumonía intersticial aguda se viene describiendo hace algunos años ya y la realidad es que en la práctica cotidiana es un concepto, un patrón, una entidad que a nosotros nos cuesta identificar, diagnosticar, ¿sí? Entonces, utilizar este término de daño alveolar difuso lo que nos invita es a pensar un poco más en la fisiopatología, en la etiología de este patrón que estoy viendo y permitir el objetivo final, que es incorporar estos hallazgos imagenológicos con los antecedentes y con el contexto clínico para poder pensar en un diagnóstico de certeza etiológico o presuntivo, ¿no? Si no tenemos una biopsia que nos confirme. Entonces, cambió neumonía intersticial bronquiolocéntrica, una de las primeras inclusiones, ¿no? Este nuevo término. Cambiamos, ya no hablamos más de neumonía intersticial aguda, ahora hablamos de daño alveolar difuso. Y también otro término que cambió es este concepto de neumonía alveolar macrofágica que reemplaza al término de neumonía intersticial descamativa.
Y esto de nuevo lo mismo, ¿sí? Los dos cambios de terminología tienen que ver porque estos nuevos términos, daño alveolar difuso y neumonía alveolar macrofágica, ejemplifican mucho mejor el fundamento fisiopatológico que nos da la imagen que nosotros estamos viendo en tomografía, ¿sí? Entonces, durante muchos años hablamos de neumonía intersticial descamativa en una patología en la cual no hay descamación, sino que hay infiltración macrofágica del espacio alveolar por la inflamación que genera el consumo de tabaco sostenido en el tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes después como radiólogo, yo la verdad que la primera vez que leí neumonía alveolar macrofágica dije, no, yo no voy a usar este término, o sea, yo no veo los macrófagos, no me hagan esto. Pero bueno, la verdad es que ya me acostumbré y ahora lo que estoy haciendo en esta transición, que yo les recomiendo si ustedes quieren empezar a explorar la utilización de estos términos, pongo los dos. ¿Sí? Si yo sospecho, que ahora vamos a ver un caso, si yo sospecho que un paciente tiene neumonía intersticial descamativa, en la impresión diagnóstica describo los hallazgos como siempre, lo que estoy viendo, el vidrio esmerilado, ahora vamos a ver cómo lo describimos, pero en la impresión diagnóstica pongo hallazgos compatibles con neumonía alveolar macrofágica barra neumonía intersticial descamativa, dado el antecedente tabáquico, ¿sí? Porque si el paciente no tuviese antecedente tabáquico, entonces ese diagnóstico no sería posible. Y algo que a mí también me parece fundamental de la guía es que incluye como uno de los principales patrones de enfermedad pulmonar intersticial al de PPFE, por las siglas en inglés, de fibrolastosis pleuroparenquimatosa. Y esto es interesante porque coincide con algo que estamos viendo muchos de nosotros en la práctica. El doctor Jeremy Carpio en Perú está haciendo un trabajo sobre eso. Nosotros durante muchos años creíamos que este PPFE, este hallazgo, el doctor Tomás Franquete en Barcelona también estudió mucho esta patología, creíamos que era súper infrecuente, ¿no? Muy poco frecuente, y la realidad es que yo no sabría explicar la causa, pero la estamos viendo de forma cada vez más habitual, ¿no? Cada uno en su práctica en los diferentes países de Latinoamérica y España. Entonces es interesante que ellos incluyan este concepto como patrón de los principales de patología pulmonar intersticial, porque bueno, ya lo tenemos más en nuestro radar, ¿no? Y acuérdense que si ustedes no sospechan la patología, no van a poder diagnosticarla. Entonces ustedes ya saben que uno de los grandes patrones de afectación intersticial es la PPFI, entonces van a tratar de pensarla, van a ir a buscarla y si la ven, van a reconocerla. Otros patrones, o sea, la guía acá se pone amplia, 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 entonces fíjense que quizás incluyen como patología pulmonar intersticial algunas entidades o algunas etiologías que clásicamente no se veían dentro de este capítulo de la radiología torácica, ¿no? Entonces tenemos neumonía intersticial linfocítica, que durante mucho tiempo estuvo dentro del grupo de las raras por la baja frecuencia, neumonía organizativa, un patrón que vemos de forma muy frecuente, pero que sabemos que es bastante poco específico porque puede ser secundario a múltiples etiologías. Neumonía eosinofílica, fíjense qué interesante, también se incluye como un patrón de afectación intersticial y esto es porque hay ocupación del espacio alveolar, pero también del intersticio pulmonar. La proteinosis alveolar, ¿sí? Pulmonar, también dentro de los patrones, no de los más frecuentes, pero dentro de un patrón posible, y la histiocytosis de células de Langerhans, ¿sí? Así que un capítulo bastante amplio de patología pulmonar intersticial que tenemos que tener en cuenta. Y acá algo importante, ¿no? Me quedé acá sin luz, espero que me vean bien. ¿Esta nueva clasificación nos ayuda en la práctica? O sea, ¿realmente nos sirve? Y antes de pasar a los casos clínicos, a ver si podemos aplicar estos nuevos conceptos en casos de la vida real, yo les quiero mostrar cómo funciona mi cerebro. Es bastante compleja hacer esta afirmación porque mi cerebro es un caos muchas veces, pero quiero contarles más o menos cómo yo, cuando abro un caso de patología pulmonar intersticial, cómo pienso. ¿Sí? Una especie de checklist rápido que yo hago en mi cabeza para tratar de orientarme a ver dónde estoy parada. ¿Sí? Imagínense que están en un Ateneo de patología pulmonar intersticial, abren un caso y yo me pregunto estas preguntas. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero saber, que todo radiólogo quiere saber y pocas veces obtiene, es antecedentes del paciente, ¿sí? Los famosos datos clínicos que tanta burla nos hacen por correlacionar con clínica, pero la realidad es que muchas veces para nosotros es fundamental ya para empezar a pensar los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Porque acuérdense que un patrón tomográfico puede ser la manifestación de múltiples entidades, de muchas enfermedades, de muchas patologías, ¿sí? Entonces, primero me pregunto qué antecedentes conozco yo, por lo menos radióloga, que no soy la médica tratante del paciente, conozco. Pregunta número 2, ¿qué hallazgo pulmonar predomina? ¿Sí?
Muchas veces, en la mayoría de los casos, van a ver que los pacientes tienen más de un patrón combinado, eso es lo habitual, pero viendo qué patrón predomina, van a empezar a ir reduciendo su lista de diagnósticos diferenciales, ¿sí? Antes de ver la tomografía, los patrones posibles eran todos los que vimos, que creo que vimos más de 11 patrones, van a tratar de ir reduciéndolos, ¿sí? La tercera pregunta es, ¿cómo es la distribución de ese hallazgo pulmonar en el plano axial? ¿Cómo es la distribución en el eje cráneo-caudal? Para eso, acuérdense, necesito sí o sí una reconstrucción coronal o sagital. Lo podemos ver a medida que vamos recorriendo el estudio, pero a veces tener esta recon coronal o sagital nos ayuda muchísimo a verlo más claramente. ¿Existen o no signos de fibrosis? Muy importante, una pregunta que los médicos tratantes quieren tener respuesta. ¿Existe un patrón combinado? Y acá abrimos una ventana y abrimos una posibilidad, porque más adelante vamos a ver que la guía también nos habla de eso. Uno trata de ser siempre, yo trato de ser siempre unicista, simplista, minimalista, pero la realidad es que a veces los pacientes nos desafían y no solo tienen un patrón, sino que tienen más de un patrón. Entonces nosotros tenemos que pensar que puede ser una posibilidad, ¿sí? Se encuentre o no se encuentre, pero por lo menos pensarlo para identificarlo, ¿sí? Lo que hablábamos antes. Y por último, si hay algún hallazgo por fuera del parénquima pulmonar, en el mediastino sobre todo, que me ayude a definir diagnóstico, ¿sí? A veces tengo, mirando la ventana de mediastino, algún tip, algún hallazgo que me indica que esa patología pulmonar puede estar más hacia un diagnóstico etiológico que hacia otro. Entonces, vamos a aplicar este conocimiento, a ver si ustedes coinciden conmigo, en algunos casos clínicos de mi hospital, ¿sí? Les traigo algunos. Este paciente masculino, 70 años, es una tomografía computada de baja dosis, por eso van a ver que se ve toda pixelada, se ve bastante fea, que se hizo para tamizaje de cáncer de pulmón, ¿sí? Ustedes saben que, de acuerdo al programa de screening de cáncer de pulmón que ustedes sigan, los pacientes son pacientes tabaquistas severos, ¿sí? En este caso el paciente tenía una carga acumulada de tabaco de 30 paquetes año y esto es lo que vemos. Siempre que veo estas imágenes me acuerdo de una ex residente mía, actual médica de staff, que me dijo, me llamó y me dijo, Cecilia, algo tenemos que hacer. Las tomografías nos están saliendo horribles. Esto es espantoso. El parénquima se ve mal, el mediastino se ve mal. Yo no puedo diagnosticar así. Ella estaba indignada. Sofi, no sé si estás conectada. Pero bueno, la idea, justo abrió una tomografía computada de baja dosis, la idea es que se vean así, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de reducir al máximo la dosis de radiación del paciente, que recibe el paciente, porque imagínense que son pacientes que se hacen, si todo sale bien, tomografías computadas anuales y pueden hacerse hasta 30 tomografías, ¿sí? A lo largo de su vida. Entonces, el objetivo es reducir al máximo la radiación, eso hace que la calidad, la resolución de la imagen no sea la mejor, no sea óptima, pero de todos modos tengo una imagen que me permite identificar nódulos pulmonares, que es el objetivo en el tamizaje de pulmón, ¿sí? En el tamizaje de cáncer de pulmón. Entonces, fíjense, acá estamos viendo 3 cortes imagenológicos, lóbulos superiores, campos medios pulmonares, bases. El paciente tiene algo de enfisema paraceptal, lo podemos ver acá, ¿sí? Es leve. Y ya en los lóbulos superiores empezamos a ver que el paciente tiene un aumento difuso de la atenuación pulmonar, ¿sí? Es un pulmón que se ve blanco, esto a este nivel es un hallazgo difícil de ver para el que no es radiólogo torácico, pero ustedes cuando se hagan el ojo y vean tomografías, 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 es como que uno ya sabe más o menos la densidad normal del parénquima pulmonar, ¿sí? Y este pulmón se ve como algo más blanco, difuso, aquí difícil de delimitar, aquí difícil de delimitar, pero fíjense que en los sectores más declives, de los segmentos apicales de los lóbulos inferiores, ya empiezo a ver estas áreas con atenuación en vidrio esmerilado ya bien marcadas, ¿sí? Que ya puedo delimitar y que se ven mucho, mucho mejor en las bases pulmonares, ¿sí? En los segmentos basales de los lóbulos inferiores tengo este patrón, este vidrio esmerilado de distribución bilateral, simétrica, algo parcheada, con compromiso peribronquial, ¿sí? Es un compromiso más central. Tengo afectación del espacio subpleural, pero fíjense que tengo bastante respeto de este espacio subpleural y sobre todo compromiso de la región más central, ¿sí? Entonces, mi algoritmo o mi respuesta a las preguntas que yo voy tratando de hacerme. Entonces, veo esta tomografía. Primero, ¿qué sé del paciente? Es un paciente tabaquista severo, no tiene antecedente de enfermedad de colágeno, no tiene clínica aguda, ¿sí? Súper importante, porque si el paciente esta misma tomografía hubiera consultado por tos productiva, fiebre y dolor torácico, quizás estamos en un contexto clínico totalmente distinto, ¿sí? Pero este no era el caso.
El patrón predominante, vidrio esmerilado. La distribución en el plano axial, bilateral, simétrica, predominio central y algo parcheada. Con respecto a la distribución cráneo-caudal, tiene gradiente ápico-basal. Acuérdense que hablamos de gradiente ápico-basal cuando predomina lo que sea que esté viendo en el parénquima en las bases pulmonares, ¿sí? Esto no quiere decir que no tenga compromiso en lóbulos superiores, ¿sí? Pero a medida que voy bajando en la tomografía, este compromiso se hace cada vez más evidente. No tengo signos tomográficos de fibrosis. Un patrón que no es combinado si yo pienso en patrones de afectación pulmonar intersticial, pero sí tengo enfisema para aceptar en lóbulos superiores y vidrio esmerilado en bases pulmonares. Y con respecto a mi última pregunta, hallazgos extrapulmonares no relevantes para la afectación pulmonar de mi paciente, ¿sí? Entonces, yo haciendo todo este análisis, y fíjense cómo el primer paso es fundamental, los neumólogos o neumonólogos que nos están mirando cuando piden la tomo, póngannos los datos clínicos que a ustedes les parezcan relevantes, porque a veces nos suman mucho para el diagnóstico. Para mí, esto es un patrón clásico característico de neumonía intersticial descamativa, ahora también llamado, si ustedes se adhieren a la actualización de la guía, neumonía alveolar macrofágica, ¿sí? ¿Y por qué les digo que es importante? Porque a veces, si hay algún radiólogo en la sala, vas a ver que esto es así, los radiólogos informamos a ciegas, absolutamente ciegos. Entonces, si yo no sé que esta paciente es tabaquista severa, yo tengo alta sospecha de que esto es una neumonía intersticial descamativa o una neumonía alveolar macrofágica. Sin embargo, me da un poco de pudor escribirlo en mi impresión diagnóstica, ¿sí? Porque podría pasar que la paciente no sea tabaquista severa, que tenga algo de enfisema porque fumó en su juventud y que esto sea en realidad un patrón en vidrio esmerilado de otra etiología que yo desconozco. ¿Se entiende? Entonces, por eso para mí el primer paso es conocer lo que se pueda de datos clínicos y antecedentes del paciente. Y acá, si alguien prestó atención, perdón, no estoy leyendo las preguntas, teníamos algo que no cerraba, no se los describí antes porque no quería confundirlos, pero el paciente, acuérdense, tabaquista severo, screening de cáncer de pulmón, tenía un área focal con densidad en vidrio esmerilado, pero más marcado, ¿sí? Con mayor densidad de bordes irregulares, subpleural, esto terminó siendo un adenocarcinoma de pulmón, ¿sí? Además de su patología pulmonar intersticial, que es lo que hoy nos convoca, ¿sí? Caso número 2, si les parece, no sé si hay preguntas, me imagino que quizás sí, así que al final las respondemos todas. Otro paciente masculino, 40 años, antecedente, insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Se hace una tomografía de tórax y esto acá también, ¿vieron esas tomografías que uno está como en piloto automático y esta tomografía paramos todos y dijimos, esperemos, porque este patrón es por lo menos raro, ¿no? No es esa cosa que uno abre y dice, sí, obvio, esto es una UIP, grabar, aprobar, cerrar, decimos nosotros. Esta tomografía hay que saber, para mí, el sabio sabe reconocer en qué paciente tiene que frenar un poco. Tiene que hablar con el colega, tiene que llamar al médico tratante, tiene que leer un poco la bibliografía, ¿sí? Y para nosotros este paciente era uno de esos casos, porque fíjense, ahora vamos a repasar los antecedentes, ¿no? Pero tengo un patrón en vidrio esmerilado bastante difuso que compromete tanto lóbulos superiores como campos medios como bases pulmonares. Es un vidrio esmerilado que si se fijan con detalle no es igual al vidrio esmerilado que habíamos visto en el caso anterior. Ya empiezo a ver reticulación, ¿sí? Sobre todo en las bases, ¿sí? Fíjense cómo veo el engrosamiento de este intersticio interlobulillar. Acuérdense cómo se delimita el lobulillo pulmonar secundario en los pacientes que tienen afectación intersticial. Esto no lo vemos en un parénquima normal, ¿sí? Y estas áreas más hipodensas, sobre todo en las bases pulmonares, que a mí me hacen preguntarme si el paciente podría estar teniendo algo de atrapamiento aéreo, ¿sí? Hallazgos, acuérdense que importante evaluar exhaustivamente el parénquima, pero también ir a ver la ventana mediastinal, ventana de partes blandas. Tengo dilatación de cámaras cardíacas izquierdas, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, calcificación del anulus mitral. Y acá ustedes en esta imagen estática no lo van a ver muy bien, pero estas calcificaciones son calcificaciones pericárdicas, ¿sí? Esto es una secuela de pericarditis que el paciente ha tenido en el pasado. Y en los cortes superiores de abdomen, acuérdense que siempre los incluimos en la tomografía de tórax, vemos signos de atrofia renal bilateral. Fíjense que veo parcialmente esplenomegalia con circulación venosa colateral y acá no se puede apreciar bien, pero el hígado estaba levemente disminuido de tamaño con bordes lobulados,
¿sí? Entonces, esto a mí me ayuda a pensar el paciente en un conjunto. Respondiendo a las preguntas de mi algoritmo, antecedentes, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, hepatopatía crónica, paciente no tabaquista, nunca fumó, súper importante. El patrón predominante es BER, para mí, vidrio esmerilado reticular, ¿sí? A veces es difícil distinguirlo y parece, todas las charlas que doy digo lo mismo, pareciera que la inteligencia artificial nos va a venir a ayudar a distinguir vidrio esmerilado puro de vidrio esmerilado reticular. El vidrio esmerilado reticular nos habla mucho más de una afectación intersticial, ¿sí? Además del espacio alveolar. Y acá les puse el signo de pregunta porque la verdad es que no tengo una inspiración para certificar que esto es atrapamiento aéreo, pero a mí me queda duda que esas áreas más hipodensas en las bases no sean por atrapamiento aéreo. La distribución axial, bilateral, simétrica, difusa, tanto central como periférica, ¿sí? Fíjense qué ordenado este patrón. Y acá yo me pregunto, ¿podríamos hablar de esta nueva clasificación de neumonía intersticial bronquiolocéntrica? ¿Puedo hablar de esta patología como una afectación que predomina en el centro del lobulillo pulmonar secundario, más allá de tener cierto compromiso también del espacio subpleural? Aunque fíjense que la región más periférica subpleural y adyacente a las cisuras está bastante respetada, comprometida pero mucho menos respetada que en el centro, ¿sí? Entonces por eso les deslizo la pregunta. Acá yo no afirmo, les digo, bueno, así lo pensé yo en este caso. Distribución cráneo-caudal difusa, pareciera haber la misma afectación en lóbulos superiores que en bases pulmonares, sin signos tomográficos de fibrosis, no vemos panalización, no vemos bronquiectasia, no vemos alteración de la arquitectura pulmonar, no vemos pérdida de volumen. En principio yo no hablaría de un patrón combinado, me parece que es todo el mismo patrón, desde ápices a bases. Y como hallazgos extrapulmonares, acá el paciente sí tiene cardiomegalia izquierda, atrofia renal bilateral, signos de hepatopatía crónica, ¿sí? Y acá la realidad es que este caso lo discutimos muchísimo en el servicio, WhatsApp, pregunta, los que estaban presencial, los que estaban home office, ¿qué te parece? Fíjate esto, diagnósticos diferenciales raros, obviamente. Y bueno, nos quedaba la duda, ¿no? Los dos principales que se nos ocurrieron, por esto que les vengo describiendo, del patrón, la distribución, el vidrio esmerilado reticular, lo ordenado de la distribución, tanto en el plano axial como en el eje cráneo-caudal, este atrapamiento aéreo, este posible patrón bronquiolocéntrico, ¿no? Entre comillas. ¿Podrá ser que este paciente tenga una neumonitis por hipersensibilidad? ¿Podrá ser que tenga una neumonía intersticial no específica? Y a mí cuando me muestran el caso, yo me acordé. Vieron que cuando ustedes ven un caso, los pacientes son para mí los mejores docentes. Vos podés leer una patología 37 millones de veces, pero hasta que no ves el caso es como que no se termina de meter en la memoria definitiva. ¿Vieron ahí como a cerrar el conocimiento? Y yo este patrón ya lo había visto antes. De hecho, me llamó tanto la atención la primera vez que lo había visto que lo publiqué. Y ahora les voy a contar, porque antes les quiero contar que cuando hablamos de neumonía intersticial bronquiolocéntrica, me adelanté una diapositiva. En realidad, los que están defendiendo este concepto y este término, que los anatomopatólogos, por lo menos con los que yo tengo contacto, me dicen que les encanta. Les encanta porque es algo que ellos ven mucho y que les permite pensar en un abanico reducido, pero con bastantes diagnósticos diferenciales y etiológicos, que es interesante poder plantearle al médico tratante para que el médico tratante, conociendo en detalle el antecedente y la historia clínica, pueda definir, bueno, este patrón bronquiolocéntrico será por una neumonitis por hipersensibilidad, será por una intersticiopatía asociada a enfermedad de colágeno, será por una neumoconiosis o una patología aspirativa, ¿o será que el paciente está consumiendo algún fármaco que le da toxicidad pulmonar y hace este patrón bronquiolocéntrico? ¿Sí? Entonces, acuérdense que este patrón está frecuentemente asociado a estas cuatro entidades, entonces cuando lo identificamos podríamos pensar en algunas de estas etiologías, ¿sí? Nosotros sugerimos, una de las más frecuentes del patrón bronquiolocéntrico es la neumonitis por hipersensibilidad, pero en este caso lo raro para nosotros es que si ustedes ven los ejemplos de neumonía intersticial bronquiolocéntrica, suele ser una enfermedad más, o un patrón mejor dicho, más desordenado, ¿sí? Más heterogéneo, menos prolijo, ¿sí? Y este paciente nuestro era la prolijidad hecha patrón, ¿sí? Entonces, por eso también planteamos como un segundo patrón la neumonía intersticial no específica. Pero bueno, les decía que yo este patrón ya lo había visto y ya me había llamado la atención y ahí se me prendió la lamparita y digo, no, esperen, yo esto ya lo vi. O sea, me parece que es lo que yo ya vi antes y me había llamado tanto la atención que lo publiqué en Twitter, ¿sí? Fíjense, agosto de 2024, ya van a ser 2 años, 1 año y medio.
Y para mí es un patrón muy similar, ¿sí? Fíjense el vidrio esmerilado reticular, esta distribución, acá no vemos los lóbulos superiores, pero fíjense qué prolija, qué simétrica, con afectación tanto central como subpleural o periférica. En este paciente yo incluso había pensado si no tenía algo de fibrosis, ¿sí? Porque me parecía algo de pérdida de volumen, una reticulación mucho más marcada que en el caso actual que estábamos viendo. Y fíjense que acá no tenemos imágenes en ventana de partes blandas, pero es un paciente que tiene claros signos de cardiopatía, ¿sí? Tiene cardiomegalia global, de hecho este paciente tiene un marcapasos, y yo la realidad es que veía este engrosamiento del intersticio interlobulillar y no podía dejar de pensar en edema pulmonar intersticial. Digo, pero ¿podrá ser? ¿Será? Porque esto claramente no es un edema pulmonar agudo. Entonces a mí se me ocurrió, pero como pensando en patrones, ¿existe el edema pulmonar crónico? Y lo dejé en Twitter, ahí hace casi 2 años, tuvo mucha repercusión, se compartió bastante y me escribió por privado, que no sé si estará acá, pero le quiero agradecer, porque yo le agradecí por privado, el doctor Gutiérrez, pero no el doctor Fernando Gutiérrez, el doctor Gutiérrez de Chile, y él que trabaja en un lugar en donde ve muchos pacientes que tienen cardiopatía, insuficiencia cardíaca congestiva, me dice, sí, esto yo lo veo frecuentemente. Y el doctor amablemente me explicó la fisiopatología que ahora yo les voy a contar, pero la verdad es que estos pacientes en general no se les hace biopsia. Por suerte pasó el caso y se discute en Ateneo multidisciplinario. ¿Sí? El neumonólogo lo trae al Ateneo multidisciplinario y yo cuando estoy abriendo el estudio para mostrarles el caso, para contarles esta hipótesis diagnóstica loca que se me había ocurrido, el neumonólogo dice algo y yo dejo de hacer todo para escucharlo, porque nos cuenta esto, que al paciente le hicieron un VAL, un lavado bronquial alveolar, y el resultado de ese VAL no era nada infeccioso, o por lo menos ellos no tuvieron ningún cultivo positivo, vio abundantes macrófagos alveolares cargados con hemosiderina. Y ahí yo dije, es este diagnóstico, o sea, tiene que ser, porque nuestro colega chileno, el doctor Gutiérrez, me explicó exactamente eso. Lo que él me dice es que en estos pacientes con cardiopatía crónica o con insuficiencia renal crónica, ¿sí? También acuérdense que nuestro paciente tenía muchos factores que pueden generar edema pulmonar hidrostático, se genera un edema pulmonar recurrente que aumenta la presión capilar, que genera microhemorragias y reclutación de macrófagos que se terminan cargando con hemosiderina. Esos macrófagos infiltran el intersticio, tanto peribronquial como interlobulillar, produce esa afectación intersticial, estrechamiento de la pequeña vía aérea, y eso nos da como resultado parte de estos hallazgos tomográficos, ¿sí? Explica por un lado el atrapamiento aéreo y por otro lado ese engrosamiento intersticial tan homogéneo y tan prolijo que veíamos en nuestros dos pacientes, ¿sí? Así que edema pulmonar crónico lo incluimos dentro de estas enfermedades pulmonares intersticiales, humildemente si quieren, porque esto no está en la actualización de la guía, porque hay infiltración intersticial macrofágica, ¿sí? Entonces es importante reconocer estos patrones. Fíjense, en este contexto clínico particular, yo nunca voy a hablar de este diagnóstico si el paciente no tuviera cardiopatía, ¿no? Porque no se explica fisiopatológicamente, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si quedaron algunas dudas con este caso, pero ahí quedamos. En algunos casos, el diagnóstico es todavía más complejo que en estos que les acabo de mostrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la guía, además de describirnos todos los nuevos patrones, la nueva nomenclatura, los cambios de palabras que utilizamos para describir ciertas enfermedades, nos menciona estos 3 elementos que son súper interesantes para nuestra práctica, ¿no? Y nos dice que hasta 50% de los pacientes, fíjense, o sea, la mitad de los pacientes que evaluamos, pueden mostrar patrones mixtos en la tomografía, es decir, un paciente que tenga un patrón de UIP junto con un patrón de fibrolastosis pleuroparenquimatosa, un patrón de NSIP con un patrón de neumonía organizativa. Y además nos habla del concepto de fibrosis pulmonar progresiva, así que acuérdense que esto es un concepto fundamental con las nuevas terapias antifibróticas que existen para los neumonólogos, los médicos tratantes que se dedican a patología pulmonar intersticial, saber que su paciente presenta hallazgos compatibles con fibrosis pulmonar progresiva puede habilitarlos a ellos a indicar un tratamiento específico para esa enfermedad, ¿sí? Para esa intersticiopatía fibrosante.
Y por último, esta realidad que a nosotros no nos gusta, pero que existe y hay que abrazarla y hay que saber que hay casos en donde no vamos a poder terminar de ponerle un nombre y apellido a la intersticiopatía que estamos viendo, ¿sí? Y eso no es porque nosotros no sepamos, porque muchos estudiamos muchísimo esta patología y muchas veces nos dedicamos exhaustivamente al análisis de patología pulmonar intersticial, pero más allá de eso, suele suceder mundialmente, estadísticamente, que entre 10 y 12% de pacientes con patología intersticial no se llega al diagnóstico de certeza, incluso luego de un ateneo multidisciplinario, ni hablar el radiólogo solito evaluando la tomografía, ¿sí? Así que sepan que la patología pulmonar intersticial es difícil. No son solo ustedes individualmente que piensan, esto me cuesta, a todos nos cuesta. Cada intersticiopatía que uno abre es un desafío, ¿sí? Y hay que mirarla ahí con un poquito extra de amor, si es que se tiene. Caso número 3. Femenina, 40 años, cáncer de mama en tratamiento con inmunoterapia, ¿sí? Y fíjense esta tomografía que tiene la paciente. Tengo consolidaciones parcheadas, fíjense que comienzo en lóbulos superiores, más bien centroacinares, ¿sí? También algo de compromiso más periférico. Voy bajando y veo que hay gradiente apicobasal, ¿sí? Entonces que estas consolidaciones van acentuándose, van haciéndose más extensas a medida que bajo a las bases pulmonares. Dentro de las consolidaciones veo dilataciones bronquiales, ojo, digan dilataciones bronquiales porque ahora les voy a contar por qué. Y en la base pulmonar es donde a mí más me llama la atención el patrón, ¿sí? Porque fíjense que hasta ahora veíamos un comportamiento un poco más parcheado, ¿sí? Aquí por sectores, si quieren, este patrón de halo invertido, ¿sí? Con parénquima pulmonar con vidrio esmerilado rodeado por consolidación. Pero aquí lo que veo es una enfermedad, una patología mucho más simétrica, prolija, con afectación más central, ¿sí? Fíjense que acá por sectores incluso puedo hablar de respeto relativo del espacio subpleural con algo de pérdida de volumen, ¿sí? Entonces, reconstrucciones multiplanares, acuérdense, coronal, sagital, súper útil para ver este gradiente, para ver cómo está la afectación, ¿sí? Fíjense, bien posterobasal, un compromiso bien, bien, bien marcado, y estas dilataciones bronquiales dentro de las consolidaciones que también nos dan la pauta y que nos hablan del patrón. Respondiendo a mis preguntas que yo me autohago cuando abro el estudio. ¿Qué sé del paciente? Cáncer de mama, tratamiento con inmunoterapia. Patrón predominante, consolidación con broncograma y áreas de vidrio esmerilado. Distribución en el plano axial, bilateral, simétrica, central, con respeto relativo del espacio subpleural. En el eje cráneo-caudal tengo gradiente apicobasal, no tengo signos tomográficos de fibrosis. Y acá, acuérdense que mi pregunta, ¿podría estar teniendo un patrón combinado? Y acá yo, Cecilia, sugiero que ustedes podrían decir no, no coincido. Tengo hallazgos de neumonía organizativa, sí, sin duda, y fíjense que yo hablé de dilataciones bronquiales, no hablé de bronquiectasias. Ojo con esto porque yo lo aprendí, obviamente, equivocándome. Mi primer paciente que vi con neumonía organizativa le dije bronquiectasias y después resuelve la consolidación y esa dilatación bronquial vuelve a tomar un calibre normal, entonces nunca fue una bronquiectasia, así que por las dudas cuando vean una dilatación bronquial rodeada por una consolidación, salvo que tengan previos de hace mucho tiempo, refiéranse a esa dilatación precisamente como dilatación bronquial y por ahora no hablen de bronquiectasia. Pero también veo hallazgos de NSIP, ¿sí? Este compromiso predominio bivasal, bien simétrico, bilateral, una afectación bien prolija, más central, con respeto del espacio subpleural. Así que yo veo en esta paciente hallazgos combinados, ¿sí? Veo signos de NSIP, pero veo signos también de neumonía organizativa. Eso es lo que creo yo. Y hallazgos extrapulmonares, en este caso la paciente no tenía relevantes a su afectación intersticial, ¿sí? Entonces, en este contexto, cuando yo veo este patrón con este antecedente, acuérdense que inmunoterapia, quimioterapia, hay muchas drogas que son tóxicas pulmonares, que generan toxicidad pulmonar. Uno de los primeros diagnósticos diferenciales que nosotros podemos plantear, vamos a hablar de este patrón de NSIP, de neumonía organizativa, probablemente atribuible a neumonitis medicamentosa, dados los antecedentes de la paciente, ¿sí? En este caso, la paciente hizo el cese de su tratamiento con inmunoterapia, empezó tratamiento con corticoides y tuvo una respuesta, una mejora, tanto clínica como tomográficamente. No resolvieron esas consolidaciones que veíamos en este estudio, pero sí disminuyeron en cuanto a extensión y a densidad, ¿sí?
Así que para mí cuando vi este caso digo, bueno, quizás esto podría ser un ejemplo de estos patrones combinados, ¿no? Hallazgos atribuibles a una patología y a otra que se juntan. Y el caso 4, ya para ir terminando, vamos a tener un tiempito para preguntas. Otra paciente femenina de 30 años con esclerodermia, ¿sí? Acuérdense, esclerodermia, pacientes que suelen tener compromiso intersticial del parénquima pulmonar. Esta es la tomografía que a mí me tocó informar. Entonces fíjense que yo ya comienzo y veo estos espacios aéreos quísticos subpleurales en empalizada, en la región anterior de los lóbulos superiores. Esto es panalización, ¿sí? Acuérdense que ya hace unos años, en 2018, con una única hilera de quistes de más o menos el mismo tamaño, que estén unos pegaditos al lado de otro, ya podemos hacer diagnóstico de panalización. El gran pitfall y el gran diagnóstico diferencial que la gente me pregunta, y a veces hay casos que es muy difícil, es con el enfisema paraceptal, pero fíjense que esta paciente no tiene antecedente tabáquico, ¿sí? Y por lo demás, por lo menos en este sector, tiene un parénquima que está bastante conservado, ¿sí? Sin afectación. Fíjense que vamos bajando y volvemos a encontrar ya aquí un patrón de panalización un poco más marcado, ¿sí? Tenemos más de una hilera de quistes, quistes pequeños, subpleurales, aglomerados, ¿sí? En la región posterior de los segmentos apicales de los lóbulos inferiores y de nuevo veo este gradiente ápico-basal, ¿sí? Pero fíjense que esta base pulmonar a mí me llamó la atención, ¿no? Porque hasta ahora, y ahora lo vamos a describir, pero para mí tengo característicamente panalización, que nosotros la asociamos muchas veces con un patrón de UIP, con el signo de los 4 cuadrantes, ¿no? Afectación de la región anterior de lóbulos superiores y posterior de lóbulos inferiores. Y cuando bajo a las bases pulmonares, sigo teniendo reticulación, veo bronquiolectasias por tracción, ¿sí? Veo algo de panalización, pero lo que a mí me llama la atención es que me sobra un poco de vidrio esmerilado para UIP, ¿sí? De todos modos, sigue cumpliendo criterios porque tengo gradiente apicobasal, porque tengo predominio reticular, porque tengo la panalización, ¿sí? Es un patrón tomográfico de UIP. Sin embargo, a mí son estos casos que me dejan siempre pensando, ¿no? ¿Por qué tengo tanto vidrio esmerilado bivasal? Acuérdense que el vidrio esmerilado puede ser una manifestación de fibrosis temprana, de engrosamiento del intersticio intralobulillar, entonces esa podría ser una justificación, ¿no? Que nos explique un poco por qué vemos este vidrio esmerilado en un patrón de UIP. Reconstrucciones, súper importante, acuérdense de bajar bien a los recesos pericardio-diafragmáticos o costo-diafragmáticos, mejor dicho, en este caso, porque este parénquima pulmonar suele ser el que está más comprometido en patrones de UIP, ya sea por FPI, por colagenopatía, por enfermedad por IgG4, ¿sí? Así que bajen bien hasta que no vean nada de parénquima pulmonar, porque a veces uno ve todo perfecto y bien abajo de la panalización, ¿sí? Entonces fíjense el compromiso. La reconstrucción vemos claramente este signo de los 4 cuadrantes con mucha afectación bivasal, ¿sí? Este gradiente. Acuérdense siempre, estamos evaluando una patología pulmonar intersticial, vamos a cambiar a ventana mediastinal, vamos a analizar el mediastino. Esta paciente lo que tiene es dilatación del tronco de la arteria pulmonar, que en principio no es patognomónico de hipertensión pulmonar, pero bueno, en estos casos, sobre todo, queremos informarlo, ¿sí? Acuérdense la relación aorta-tronco de la arteria pulmonar, tiene que ser igual a 1, entonces cuando está alterada, cuando el tronco de la arteria pulmonar es de diámetro mayor al de la aorta, está dilatado, punto de corte, acuérdense que los diámetros vasculares son muy variables, sexo, índice de masa corporal y edad, pero tomamos por convención 30 milímetros, hasta 30 milímetros es un tronco de la arteria pulmonar normal, ya más de 30 milímetros dilatación, y la paciente no presentaba otros dos hallazgos importantes mediastinales que tenemos que evaluar en estos pacientes, que es la dilatación esofágica, ella no la tenía, y no tenía tampoco adenopatías mediastinales, ¿sí? Otro elemento muy importante a evaluar en estos pacientes. Entonces, vamos rápido porque ya lo dijimos. El antecedente es colagenopatía, puntualmente esclerodermia, el patrón reticulación, panalización y vidrio esmerilado, que a mí me llamó la atención. Distribución axial bilateral, simétrica y subpleural, ¿sí? Ese es otro elemento. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de UIP, hablamos de una heterogeneidad temporoespacial. Sin embargo, esta paciente, la verdad es que la patología es bastante simétrica si uno compara derecho con izquierdo, ¿no? En la distribución en el eje cráneo-caudal tenemos gradiente ápico-basal con este signo de los 4 cuadrantes. Acuérdense, clave distinguirlo en pacientes con colagenopatía. Clave distinguirlo porque a veces el radiólogo no sabe que tiene colagenopatía, entonces viendo este hallazgo de los 4 cuadrantes o de las 4 esquinas,
uno puede sospechar esta enfermedad en las pacientes. En UIP, en NSIP, en cualquier patrón pulmonar intersticial, ¿sí? No es característico de UIP. En NSIP también se pueden ver los 4 cuadrantes. Tengo signos tomográficos de fibrosis, los describimos, panalización, bronquiectasias, pérdida de volumen. Y acá yo pienso, podrá ser, porque yo ya lo vi, entonces el zorro sabe más por viejo que por zorro, decidimos acá en Argentina. No es que diga que soy vieja, pero bueno, ya estoy grande. Pienso, ¿podrá ser que esta enfermedad comenzó como una NSIP y ahora está evolucionando la fibrosis y me está dando un patrón de UIP? Tenerlo en cuenta. Y como hallazgos extrapulmonares, dilatación de la arteria pulmonar, del tronco de la arteria pulmonar, no tengo adenopatías y no tengo dilatación esofágica. Los mejores amigos del radiólogo son los médicos que piden la tomografía con datos clínicos completos y los estudios previos, ¿sí? Entonces, yo me puse a buscar si esta paciente tenía estudios previos, les recomiendo que siempre que puedan lo hagan, y fíjense 4 años antes lo que veíamos, ¿sí? La paciente tenía panalización subpleural en los 4 cuadrantes, en la región anterior de lóbulos superiores, posterior de lóbulos inferiores, pero fíjense las bases pulmonares, ¿no? 4 años pasaron, acuérdense de esclerodermia, una enfermedad bastante agresiva y rápidamente evolutiva en algunas pacientes. Y fíjense cómo era la afectación bien abajo cuando nos vamos a este sector de parénquima pulmonar que queda en los recesos costodiafragmáticos. Vidrio esmerilado, más bien central, con respeto relativo del espacio subpleural, ¿sí? Si yo hubiera informado esta tomografía, hubiera estado en aprietos, ¿sí? Porque para mí, esto claramente, panalización en 4 cuadrantes, me habla de un posible patrón intersticial fibrosante, pero estas bases pulmonares para mí son más sugestivas de una neumonía intersticial no específica. De nuevo, reconstrucciones, ¿sí? Fíjense cómo estamos viendo las bases, vidrio esmerilado reticular, bastante homogéneo en esta distribución axial, acá en la región más inferior de la base pulmonar derecha, con acá esto que es una bronquioloectasia, ¿sí? Muy incipiente, recién comenzando. Piensen que hace 4 años la paciente tenía 26 años, ¿sí? Súper joven, y ya acá veíamos en las reconstrucciones sagitales esta afectación de 4 cuadrantes y este vidrio esmerilado vivasal, que ya vimos cómo evolucionó, ¿sí? Entonces, fíjense, teniendo el estudio previo y teniendo el estudio actual, vemos cómo esta paciente en las bases modificó un patrón que nosotros hubiéramos informado, quizás, si ustedes coinciden conmigo, como NSIP, quizás fibrótica, ¿no? Porque ya tenía panal y tenía algunas bronquiolectasias, a un patrón que cumple criterios con UIP según las guías, ¿sí? Y esta paciente, cuando nosotros podemos ver eso, por eso para mí es tan importante tener una tomografía de base en estos casos de pacientes que tienen tanto riesgo de hacer patología pulmonar intersticial, porque viendo esta tomografía nosotros podemos hacer diagnóstico de algo muy importante que ya veníamos diciendo, que es la fibrosis pulmonar progresiva, ¿sí? Acuérdense que para hacer diagnóstico de fibrosis pulmonar progresiva necesito tener empeoramiento de por lo menos 2 de estos 3 pilares diagnósticos. Uno es la tomografía, otro es el funcional respiratorio y otro es la clínica del paciente. Si el médico tratante evalúa que tengo empeoramiento o progresión de enfermedad en 2 de estos 3 campos, puedo hacer diagnóstico de fibrosis pulmonar progresiva y esto obviamente, de acuerdo al país en donde esté, si los tratamientos están aprobados, el paciente podría empezar un tratamiento, una terapia antifibrótica que le permite no frenar, por lo menos al día de hoy, la evolución de la enfermedad, pero sí enlentecerla, ¿sí? Y la guía nos habla de la importancia de nosotros radiólogos reconocer esta fibrosis pulmonar progresiva, clave, o sea, ningún radiólogo va a poder informar fibrosis pulmonar progresiva si no tiene un estudio previo, ¿sí? Así que por eso para mí es fundamental tener ese primer estudio de este paciente que el médico tratante sospecha que tiene altas posibilidades de hacer una enfermedad pulmonar intersticial. Y ya mensajes finales para llevarse a la práctica. Hacer una evaluación sistemática de la tomografía nos ayuda a reconocer el patrón o los patrones intersticiales, ¿sí? Seguir estos pasos, ser prolijitos para no olvidarnos nada, sobre todo si recién estamos comenzando. Correlacionar el patrón tomográfico con la clínica y los antecedentes del paciente es lo que muchas veces termina de definir el diagnóstico y por eso en todas las patologías, pero puntualmente en EPI, el ateneo multidisciplinario o la clínica conjunta es fundamental, es clave, siempre que puedan, se recomienda tenerlas. Nosotros en nuestro hospital tenemos un encuentro los lunes cada 15 días. Y por último, la tomografía no solo es una pieza fundamental para que vean cuánto amo la tomografía,
esto es como Carlos dando mi introducción. Yo amo este método diagnóstico. No solo es una pieza fundamental para hacer diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial, sino también una herramienta valiosa para seguimiento y evaluación de respuesta al tratamiento. ¿Sí? Así que, sin más, acá concluimos nuestra revisión con casos clínicos de la vida real de la actualización de definición de patología pulmonar intersticial.